Puta, justo de hablar de terremoto. Sí. ¿Está temblando todavía? ¿Cómo estará el patita? ¿Cómo estará el estanque?
Hola, hola, hola. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, ahí sí. Muy bien por aquí. Por fin nos tocó un día de sol aquí en Puerto Varas, en la región de los lagos, así que disfrutando un poco el cambio del tiempo acá. ¿Cómo están las cosas por allá por Conce? No, está súper bueno el tiempo. Ya después de varios días de lluvia, por fin empezamos con algunos días de sol, así que está bonito, esos típicos días otoñales, ¿no es cierto? Con las calles llenas de hojas y harto solcito, así que de hecho recién no me andaba sacando a pasear a mi perro un ratito para que estirara las patitas, así que tomando un poquito de aire, aunque sea aquí dentro de la cuadra, pero todo bien. Oye, le quiero dar la despedida perdón, la despedida, quiero darle la bienvenida, Sí. estoy despidiendo a la gente ya antes de partir, la bienvenida a todos los que se están conectando, ¿ah? Que veo que Nicole, Valesca, Fernanda, Sonia, Rodrigo, incluso acá Marco nos comenta que justo acaba de haber un temblor en Santiago, que es como la antesala a la conversación que vamos a tener hoy día. Sí. Ah, así que esperemos que no haya sido un temblor muy fuerte y que no... Siempre los temblores causan un poquito de temor, ¿no es cierto? Ujú. Y decir que ojalá que no haya sido algo de gran magnitud y que haya sido algo pequeño. Darle la bienvenida a todos y bueno, primero que nada para los que se conectan, mira, me están dando aquí la información del temblor en Santiago, que fue 4.6. Así que, bueno, para los chilenos, para los que estamos acostumbrados a movimientos fuertes, podríamos decir que fue algo más o menos de los pequeñitos. A lo que se están conectando recién, solamente recordarle que estamos empezando nuestro sexto programa de Quédate en casa y conversemos de ciencia, este espacio que hemos generado a través de la iniciativa de dos centros Milenio, el Centro Milenio Ciclo y el Núcleo Milenio Musel, y está, ¿no es cierto?, Fernando Yarzún, que está conectada académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y del Centro IMAR, y que está conectada en estos momentos desde Puerto Varas. Mi nombre es Cristian Vargas, yo soy académico de la Universidad de Concepción y bueno, esta es la sexta vez que estamos los dos acompañándolo en este programa que esperemos que transcurra sin problemas, con buena conexión. Cada vez se está haciendo más difícil el tema de la conexión, Fernando, ¿sí o no hasta ahora? Sí, es increíble la cantidad de programas, de reuniones, de conversaciones, es que están ocurriendo simultáneamente, lo que es buenísimo en el sentido de que estamos todos conversando sobre muchas cosas, pero al mismo tiempo se hace difícil el trabajar de repente, y se nos ha estado cayendo la conexión, así que crucemos los dedos. Y antes de partir, de hecho, quería recordarles que en el Núcleo Milenio tenemos un concurso que Camila Cisterna, nuestra periodista, ha estado distribuyendo por las redes. Estamos sorteando dos de estos libros, Recetas con Historia, que tienen que ver, de hecho, con el rol de comunicación de la ciencia que tienen estos núcleos también. Este se desarrolló en conjunto con la comunidad de la Caleta de Tongoy y rescata historias gastronómicas de los recursos marinos de la zona. Así que métanse a los Facebook, al Facebook de Núcleo Milenio y también al Instagram, donde ahí están las instrucciones. Sí, aprovechen la oportunidad, son unos libros bien bonitos porque tratan de rescatar un poco el patrimonio culinario, cultural de estas regiones. Nosotros a través del núcleo se generaron dos libros, uno que estaba enfocado en el primero que sacamos que estuvo enfocado principalmente en la mitilicultura en Chiloé, y este segundo que está más enfocado en la cocina, ¿no es cierto?, y las tradiciones en este caso más de la cuarta región. Así que son dos libros bien bonitos y que, bueno, una buena oportunidad para que participen y puedan tener una copia. Esta fue una súper idea que generó nuestra periodista Camila, a quien le damos las gracias desde ya por siempre estar ayudándonos y colaborando en que todo funcione, en conectarse con los invitados y en estar todo el tiempo haciéndole los recordatorios a través de las diferentes plataformas para que se acuerden y no se pierdan este espacio que en realidad es un espacio que nos sirve a todos como para distraernos un poco y hablar de ciencia, ¿no es cierto? Sí, y quizás ya que hubo temblor y todo, sería el momento de empezar a presentar a nuestro invitado, porque tenemos la fortuna de tener justamente a un investigador del Núcleo Milenio Ciclos, con quienes colaboramos en este programa, que nos viene a hablar de los grandes terremotos y tsunamis del pasado y cómo estos ayudan a prever el futuro.
Él es paleosismólogo, doctor Marco Cisternas, estudió pedagogía en historia y geografía en la Universidad Austral, así que algo vamos a estar conversando del terremoto en Valdivia. Hizo un doctorado en ciencias ambientales en la UDEC y un postdoctorado en la Universidad de Washington. Y ahí se especializó en paleosismología y geología de tsunamis. Y actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Núcleo Milenio Ciclo. Así que le damos la bienvenida a Marco. Marco, ojalá que esté la conexión buena y te puedas conectar. Ahí ha estado esperando junto a nosotros, ahí lo tenemos. Ahí está, Marco. Tienes que prender tu micrófono, Marco. Espérate. Aquí o yo Ahí te sí. lo... ahora sí que sí. Ahí estás. Espera un segundo. Déjame. Parece que tenemos que reiniciar. Lo que pasa es que lo estaba apretando tú allá y yo acá. Entonces, apriétalo tú. Sí. ¿Yo? Ok. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Ahí Ahora sí. Perfecto, Ahí está, Marco. perfecto. Oye, es que te estaba diciendo que estaba nervioso porque estaba escribiendo la palabra terremoto y se empieza a mover todo acá. Estuvo bien fuertón. ¿Sí? ¿Se sintió fuerte? Sí, bien fuerte. Fue profundo. Fue 90 kilómetros de profundidad al suroeste de Santiago, 4,6. 4,6. Lo que pasa es que aquí los penquistas tenemos un dicho que si no es arriba de 6, no nos levantamos la cama. Bueno, podríamos hablar largo de eso, porque en realidad depende de dónde rompa. Si llega a romper en superficie, por ejemplo, aunque sea 4,6, puede generar mucha destrucción. Sí, bueno. Y Marco, ¿sabes qué? Antes de que nos metamos de lleno a escuchar todo lo que nos tienes que contar sobre los terremotos, siempre para presentar a los invitados, nosotros partimos con unas preguntas simplemente para poner en contexto de dónde viene tu interés y tu trabajo. Entonces quería partir preguntándote que, ¿cómo comenzaste tú a estudiar terremotos y grandes terremotos? Porque tú partiste estudiando historia, pero en Valdivia. Entonces, ¿cómo fue esa transición hacia el trabajo que realizas hoy en día? ¿Estás segura que tenemos tiempo, Fernanda? Porque yo no paro. Esta es la versión corta. La versión corta de la historia, Marco. Lo siguiente es para Ya. el after. Ok, mira, muy corto. Yo estaba estudiando justamente historia y geografía en la Universidad Austral. Allá la geografía era muy fuerte, bueno, hasta el día de hoy, lo que era el Instituto de Geociencia. Y mira, tuve la suerte de que llegaron unos gringos de Estados Unidos a estudiar el terremoto de 1960. Te estoy hablando cuando yo tenía el pelo negro, 23 años más o menos. Y bueno, fui uno de los seleccionados para ser uno de los esclavos de estos gringos, ¿ya? Hacer perforaciones con pala y toda la cosa. Y bueno, y tuve la suerte de trabajar con un gringo que hasta el día de hoy yo tengo contacto con él, somos amigos, que es Brian Atwater del USGS de Estados Unidos, y que es uno de los principales paleosismólogos de Estados Unidos, ¿ya? Hay toda una historia ahí, bueno, si alguna vez lo vamos a poder conversar eso con Cascadia, que se llama, que es la zona del estado de Washington, y que ahí no se sabía que había ocurrido un gran terremoto, entonces ellos venían a buscar evidencia acá a Chile, donde sabían que sí había ocurrido un gran terremoto. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo ahí, y de ahí ya no perdí más contacto con él, o sea, hemos mantenido durante ya cuántos años, fíjate, del 89 hasta ahora, contacto. De hecho, ahora mi hija está haciendo una estadía, está en la casa de él allá, entonces ha sido una relación muy personal, muy bonita, ha sido al estilo, digamos, antiguo, lo que era el profesor con el alumno, te das cuenta, en sentido maestro, y bueno, y ahí me metí en esto de la paleosismología y específicamente la geología de tsunami, que es de lo que les voy a hablar. Oye, Marco, hay una consulta, porque yo sé que tuviste un tiempo también en la Universidad de Concepción, pues. De hecho, tú sabes, yo trabajo ahí en la Facultad de Ciencias Ambientales, en el Centro EULA, que fue por algún tiempo también el lugar donde estuviste trabajando. ¿Cómo llegaste ahí al EULA, a la Universidad de Concepción en esa época? Ya, bien, en esa época, bueno, el EULA partió como un centro, ¿no es cierto?, de cooperación con la Comunidad Económica Europea, a través de unos proyectos italianos, de plata italiana. Y entonces ahí ellos, llegaron los italianos y daban becas. Entonces yo estaba terminando Historia y Geografía en Valdivia, y me gané una beca para hacer una especialidad técnica primero, y después eso se transformó en un diplomado. Y después ya me quedé trabajando en el EULA,
por muchos años y hice el doctorado ahí en ciencias ambientales. Después de ahí me fui a Estados Unidos a trabajar con Brian justamente, y ahí me especialicé y me cambié ahí, me salí del área ambiental y ya oficialmente me fui a trabajar en lo que era el tema de la paleosismología. Ok, fue un paso, digamos, después de tu paso por la Universidad de Concepción, entraste en esta área. Lo que pasa es que nunca perdí el contacto con la paleosismología, era como mi amante escondida, ¿te das cuenta? O sea, yo trabajaba en ciencias ambientales, me gustaban las ciencias ambientales, pero tenía esta otra, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos una historia negra en nuestras vidas. En este caso es la idea de que mi polola, digamos, mi amante, era la paleosismología. Y entonces, pues, cuando ya me cambié de universidad, lo pude desarrollar ese tema. Perfecto, perfecto. Bueno, Marco, ¿quieres partir compartiendo ya la presentación y nos metemos de lleno en el tema? Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, tengo que compartir acá y aquí, ahí, y vamos a partir. Ojalá resulten, tengo unos pequeños videos, unos videoclips, ojalá resulten. Ahí. ¿Lo ven ahí? Ahí lo estamos viendo, perfecto. Ya, excelente. Bueno, mira, vamos a dividir esta presentación porque entiendo que la idea es que lo hagamos más bien conversado. Entonces vamos a tratar de hacer una presentación relativamente corta y de ahí para dejar tiempo para conversar, ¿cierto? Mira, voy a dividir la presentación en dos partes. Vamos a hablar, como esto es para el público en general, primero explicarles cómo se generan los terremotos y tsunamis muy cortito y después pasar ya a lo que nos interesa, que es este tema de los terremotos y tsunamis del pasado y cómo esto ayudan para entender qué puede pasar en el futuro. Bueno, los científicos ya hace mucho tiempo sabemos que el interior de la Tierra está caliente. Y yo parto así mis clases con los alumnos, les digo, miren, la razón por la cual ocurren los terremotos es porque el interior de la Tierra está caliente, y está muy caliente. Está a 5.000 grados Celsius el centro de la Tierra, es decir, a la misma temperatura de la superficie del Sol. Y por otra parte, la superficie de la Tierra está a 15 grados en promedio. Entonces eso, ustedes saben, a la naturaleza eso no les gusta. No les gusta esos desequilibrios tan grandes, ¿no es cierto? Quiere homogeneizarlo todo. Entonces, de alguna forma, el calor tiene que pasar, ¿no sé, disiparse. Y ya como pueden ver aquí, para los que se portan mal, pueden ver que aquí viene el concepto de infierno, ¿no? Es decir, yo por eso me porto bien, porque no quiero ir acá abajo, como Kirchner en el siglo XVII ya se lo imaginaba, y era porque justamente ellos veían los volcanes y veían que venía la roca derretida y por supuesto deducían que el interior de la Tierra tenía que ser caliente. Esto es como se lo imaginaban, aquí había un centro de fuego, ¿no es cierto?, con ríos de fuego que salían a la superficie a modo de volcanes. Esa era la representación. Bueno, hoy día sabemos que algo así en realidad es, ¿no es cierto? Hay mucho calor en el interior de la Tierra y este diferencial entonces nos genera algunos problemas. Pero ¿qué sabemos hoy día? En esta animación podemos ver el concepto que actualmente se utiliza, que el calor de la Tierra genera movimientos en la roca que está más blanda, por decirlo así, que llamamos corrientes de convección, y la litósfera, que es lo sólido donde nosotros estamos parados, que está fría, en una cascarita de huevo arriba del planeta, ¿no es cierto?, está siendo movido, lo que llamamos las placas tectónicas, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un motor que es el calor interno, y tenemos estas corrientes de convección que están moviendo toda esta estructura, esta cáscara de huevo, sobre la superficie de la Tierra. Así como se construye el medio del océano, también se destruye en lo que son acá las zonas de subducción, que vamos a hablar harto de esto, donde la placa, ¿no es cierto?, subductante alcanza altas temperaturas, se derrite, el agua que tiene incluida, ¿no es cierto?, y produce el asociado vulcanismo, ¿no? En el caso de Chile también tenemos la misma situación. Tenemos subducción y un arco volcánico. Bueno, esto que esté constantemente bullendo el interior de la Tierra, imagínenselo como un hervidor, ¿no es cierto?, cuando ponemos el hervidor del agua y vemos cómo bulle el agua, ¿no es cierto?, en el interior de la Tierra esa es la situación y tenemos una cascarita delgada, sólida, que es la litósfera. Esto ha generado, a través del tiempo histórico, del tiempo geológico de la Tierra, que los continentes se muevan. Fíjense cómo en los últimos 200 millones de años se han movido los continentes que están sobre, ¿no es cierto?, la litósfera. Fíjense que hace 200 millones de años atrás, América del Sur estaba en contacto con África. Comenzó, ¿no es cierto?,
un proceso de separación de deriva continental a la condición que tenemos actualmente. Ahí se formó Chile, ¿no? Sin embargo, este proceso no ha parado, y no va a parar porque todavía hay mucho calor. Fíjense que en 200 millones de años más hacia el futuro va a ocurrir que África, el sur de África, va a estar junto con Nueva York, ¿ya? Es decir, es un constante movimiento, una constante evolución. Y después de estar junto a Nueva York se va a volver a separar porque adentro está caliente. El hecho es ese, está caliente y eso hace que haya movimiento, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que oficialmente siempre enseñamos, ¿no? Lo que es la superficie de la Tierra compuesta de placas. Entonces, estos son placas, imagínenselo como una pelota de básquetbol, más o menos en proporción, y una cáscara de huevito duro, huevos duros, ¿no es cierto?, puestos arriba, y adentro todo este calor interno. Entonces tenemos estas placas que serían las cáscaras de huevo, ¿no es cierto?, y tenemos diferentes tamaños y diferentes direcciones de movimiento por este material que está ebulliendo en su interior. Por una parte, por nuestro lado de interés, tenemos la placa de Nazca acá, ¿no es cierto?, que se mete debajo de nosotros, de lo que es la placa sudamericana, que de hecho nace en medio del Atlántico, en realidad. Desde ahí nace el continente sudamericano, o la litósfera, ¿no es cierto?, sudamericana. Aquí está el continente sudamericano, y entonces vamos a hablar de esta zona, que es una zona de colisión, de convergencia de placas. Al final esto es lo mismo, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de ver estos puzzles, estos rompecabezas esféricos, ¿ya? Es lo mismo lo que ocurre con las placas tectónicas, es decir, cada una de estas piezas de este rompecabezas forma la litósfera y estas grandes piezas que serían las placas tectónicas. Ahora, si tratamos de contestar, bueno, esto cómo se relaciona con los terremotos, aquí vamos a ver en esta animación los últimos terremotos que han ocurrido en el último siglo. Y ustedes van a ver lo que ocurre si los empezamos a plotear todos, ¿no? Fíjense lo que empieza a aparecer. Bueno, primero aquí Asia, el sudeste asiático, ¿no es cierto?, mucha actividad, pero nosotros también acá. Pero miren cómo se empieza a delinear las placas tectónicas, que eso es lo interesante. Aquí claramente se delinea la placa de Nazca, ¿no es cierto?, así como la placa sudamericana. Es decir, los terremotos ocurren en estas zonas de contacto entre placas, no en el interior. Miren lo que pasó durante el último siglo en Brasil. Es un chiste, ¿no es cierto?, para nosotros. No hay terremotos en Brasil. ¿Por qué? Porque está en medio de una placa. Los terremotos ocurren en los contactos de las placas principalmente. Y esa es la mala noticia para nosotros los chilenos, que estamos sobre una zona de contacto o de choque, ¿no es cierto?, de placas. Y por eso tenemos el país sísmico que tenemos. Ya yendo más a lo específico, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, veamos cómo se generan los grandes terremotos y tsunamis en Chile. Tenemos la placa de Nazca metiéndose debajo de la placa suramericana. Aquí estaría Concepción en la costa, ¿no es cierto?, Valparaíso, Valdivia, estaría ahí en la costa. Y tenemos este movimiento convergente, es decir, chocan de esta manera las placas, la placa más pesada se mete debajo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué mueve estas placas? El gran motor, el gran calor que está en el interior de la Tierra. Es una fuerza enorme, ¿no es cierto? Es gigantesco eso. Y por lo tanto, este movimiento es imparable. Es imparable, nada lo puede parar. Sin embargo, lo que ocurre es que lamentablemente estas dos placas están pegadas. Y por lo tanto, las fuerzas estas que se encuentran convergentes comienzan a deformar al continente. En este caso, como se puede ver aquí, lo empieza a levantar, ¿no es cierto? Se empieza a levantar, pero fíjense la parte que está debajo del mar del continente, se empieza a retrotraer, ¿no es cierto? Empieza a hundirse hacia abajo a medida que ésta lo va empujando. Insisto con el hecho de que esto es imparable, ¿ya? Es decir, esto está en directa conexión con este gran motor interno del calor interno de la Tierra. Bueno, por ser rocas, ¿no es cierto?, llega un momento en que, por supuesto, la tensión ya no aguanta más, porque esto sigue, y atención con eso, vamos a hablar de eso, de que hay una variable temporal. Y ahí es donde entra lo que nosotros hacemos. De que en el fondo es versus tiempo esto, ¿no? Porque se está acumulando. Lo vamos a ver con un video, lo que es el ciclo sísmico. Y esto ya llega un momento en que esto ya no aguanta más, y esto se libera, pero se libera en cuestión de minutos, lo que es un terremoto. Entonces aquí vamos a hablar del periodo en medio de acá, del periodo intersísmico y del periodo acá cosísmico, y fíjense cómo esta zona roja que se dibuja acá es donde se arrastraron las dos placas una con respecto a la otra, ¿ya? Fíjense que también se genera el tsunami, porque parte de la placa sudamericana está debajo del mar,
y por lo tanto golpea el fondo del mar y genera, al mismo tiempo que se está moviendo, genera un tsunami. Es decir, es un solo proceso, ¿no? La ruptura, el desplazamiento, ¿no es cierto?, el terremoto, que son las ondas sísmicas, y el tsunami, que es el golpe que le da la placa, en este caso sudamericana, al fondo del mar. En el caso de los japoneses, por supuesto con su estilo, es lo mismo, pero al revés, ¿no es cierto? Ellos tienen la placa pacífica metiéndose bajo, llaman la atención sobre el gato ahí, el gato está muy atento con los ojos, ¿no? Empieza por la tensión, ¿no es cierto? Miren el gato ahí como está, ojo ahí, hasta que esto se libera y se genera el mismo proceso. Ok, veamos un poquito más en específico. Acá tenemos Chile, tenemos lo que sería la zona de la falla, la zona de contacto entre las dos placas, tenemos la costa, tenemos la cordillera de la costa, la depresión intermedia y, por supuesto, nuestros Andes. Miren dónde está la zona que se va a romper, la que está acumulando la tensión, ¿no? Saquemos por un momento el continente solamente para llamar la atención sobre el área que es la que produce los terremotos. Esta es el área que genera los terremotos. Esa parte es la que se arrastra de esta forma. Si es más grande lo que se arrastra, es más grande el terremoto. Si el área arrastrada es más grande el terremoto. Y proporcionalmente más grande el tsunami, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que es una especie de arco acá. Es un arco, es un área, pero que tiene un arco que se va metiendo hacia abajo. Y ese, muchas veces mis colegas sismólogos, geofísicos, cuando le explican esto a la gente, no se lo muestran en perspectiva, simplemente lo muestran en plano, y es difícil entender que esas longanizas que muchas veces dibujan como áreas de ruptura, en realidad están en el plano de falla, y son proyecciones a la superficie. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la ruptura. Ok, en este gráfico, que me gusta mucho, y yo sé que a mi colega Andrés Tazara, sé que está viendo también, le gusta mucho este gráfico porque es bien pedagógico. Aquí, fíjense, tenemos una placa subductando debajo de otra placa continental, tenemos una isla que en lo verde representa un marcador de nivel, la vegetación, ¿no es cierto? Y tenemos dos escalas, y vamos a tener una escala en años, y después esta escala va a pasar a minutos, para ver los dos. Esto es lo que llamamos el ciclo sísmico, ¿ya? Entonces partamos acá, miren cómo esta placa trata de bajar, esta zona está pegada, fíjense cómo se empieza a acumular tensión acá, la isla se está hundiendo, miren cómo se está hundiendo la isla, pensemos en la isla Santa María, allá en el Golfo de Arauco. Pero llega un momento, pum, pasado el tiempo, y cambia a escala de minutos, ¿no es cierto?, en que se produce el tsunami y queda, en este caso, la isla levantada, ¿no? Vamos a verlo de nuevo, acá, simplemente porque es bonito, y entonces tenemos una zona bloqueada o trabada, fíjense la escala, hay una temporalidad, por lo tanto, ¿se dan cuenta? Hay una temporalidad, es decir, mientras más tiempo pase sin que ocurra un terremoto, más probabilidades de que haya un terremoto, porque más se va acumulando. Lo bonito de esto hoy en día es que con los GPS, lo que hace Marcos Moreno, por ejemplo, en Concepción, se puede medir cómo esto se va deformando, es decir, se ve cómo esto se va acumulando, ¿no es cierto?, la tensión, y esto llega un momento en que no aguanta más y se dispara. Eso lo podemos ver en tiempo real, lo que es maravilloso. Es una revolución, ¿no es cierto? Podemos verlo por milímetro por año, cómo se va acumulando. Les llamo la atención acá sobre dos cosas. Una, cómo quedó la isla, en este caso la isla Santa María, pensemos cómo quedó levantada, que ustedes saben, los que son de Concepción, saben cómo quedó la isla, se las voy a mostrar inmediatamente. Pero algo quizás más importante es el hecho del tiempo. Es decir, que el ciclo sísmico consiste de una temporalidad en que se está acumulando tensión y una temporalidad momentánea, abrupta, que es la parte cosísmica, que es cuando esto se resbala. Por lo tanto, el saber qué ha pasado antes en esa zona es súper importante para saber dónde estamos. ¿Estamos así? ¿Estamos así? ¿O estamos así? ¿Cómo estamos, no es cierto, dentro del ciclo sísmico? Y ese es el trabajo que tratamos nosotros de hacer. Miren cómo quedó la isla Santa María. Fuimos un par de semanas después del terremoto del 2010. La isla Santa María se levantó casi 2 metros y todo lo que antes estaba debajo del mar, ¿no es cierto? Y esto Cristian lo sabe muy bien, la zonación ecológica y todo, ahí la biología no vale nada. Ahí la tectónica levantó todo y cambió toda la sucesión ecológica que había en esta zona, ¿no? Cuando fuimos acá hablábamos con un buzo que no podía creer que él estuviera caminando donde toda su vida él había buceado, ¿ya?
esto ocurre repentinamente y abruptamente. La isla quedó levantada, ¿no es cierto?, en casi 2 metros, la isla de Santa María. Otros efectos que podemos ver, el río Lebu, la desembocadura del río Lebu, como se levantó, los barcos quedaron en seco ahora, ¿no? O el efecto del tsunami, esto es Tirúa, al sur de Concepción, ¿no es cierto? Ahí hay una persona, podemos ver cómo la vegetación está quemada, aquí alcanzó 20 metros de altura, el tsunami del 2010, muy local el valor, pero podemos ver cómo toda la vegetación está quemada en rojo y podemos ver cómo está peinada, es decir, cómo llegó el agua hasta allá arriba y bajó. Todo eso en proporción con lo que fue la ruptura. Ok, ¿por qué es importante estudiar este tipo de cuestiones? Por lo que voy a tratar de presentar acá. En Chile hay un tipo de eventos que se llaman eventos gigantes o mega eventos, ¿no es cierto? Es decir, usualmente cuando son superiores a magnitud 9. Y voy a tratar de explicar por qué es tan importante, porque hay una relación de energía con respecto a ese número 7, 8, 9. Pero es una escala exponencial. Miren este terremoto, bueno, aquí mis colegas usualmente les gusta usar TNT o bombas atómicas, pero en Chile tenemos tantos problemas con la energía que prefiero presentarlo en energía eléctrica, en millones de kilowatts por hora. Fíjense que el terremoto de Chile Central de 1985, con una magnitud 8, liberó esa cantidad de energía. Muy poquito. Después viene el terremoto del 2010, que todos tenemos la experiencia de eso, solamente 0.8 más grande, pero miren la cantidad de energía que liberó. Más de 1 millón de millones de kilowatts. Y después el de Japón, 2011, magnitud 9, miren, es solamente 0,2 más grande, más pequeño, pero el de Japón es el doble en energía, ¿ok? Y por supuesto, aquí tenemos este gigante de Sumatra Andaman del 2004, que fue 9,3, miren, solamente 0.3 más grande, pero miren la diferencia. Aquí puse lo que sería el consumo eléctrico en Chile durante un siglo, a las tasas actuales. 4 millones de kilowatt hora. Bueno, ¿qué tenemos en Chile? En Chile la verdad es que no somos buenos para el fútbol, creemos que lo somos, que hacemos muy buen vino, pero en verdad, en mi opinión, en lo que sí somos buenos es en la producción de terremotos. Miren lo que produce Chile. Ese es el terremoto que mañana conmemoramos los 60 años de ese terremoto. Esa es la cantidad de energía que liberó, hizo bambolear al planeta, lo hizo sonar como una campana, el eje de la Tierra se movió, la duración del día disminuyó unos milisegundos, ¿no es cierto? Y fue necesario cambiar la escala de medición de los terremotos por lo grande que fue este terremoto, de 1960. Vamos a mostrar un poco de la energía que liberó. Ok, eso como concepto general, ya para ir focalizándonos a lo que hacemos nosotros, ya ustedes estarán entendiendo por qué es importante estudiar los terremotos y los tsunamis pasados, porque estamos hablando del ciclo sísmico, es decir, necesitamos saber cómo se comporta esa zona. Por ejemplo, si hay algún ritmo, ¿no? Si hay un ritmo, cada cierto tiempo podemos predecir, no al estilo Salfate, ¿no? Sino que más científicamente, podemos predecir de alguna forma qué tan cerca estamos del otro evento. Y eso es a lo que me dedico, o a lo que se dedica la paleosismología en general, que es el estudiar terremotos pasados. El problema es que estamos hablando de un proceso que es un proceso geológico y por lo tanto ocurre a escala geológica. Y la historia escrita, es decir, cuando los cronistas escribían, es una escala muy corta. Entonces necesitamos utilizar herramientas que nos da la naturaleza. Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos formas. Por una parte, usamos la historia escrita, tan atrás como podamos ir, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se describe el terremoto del 8 de julio de 1730, que afectó y destruyó a la ciudad de Concepción, dice acá, del Reino de Chile, ¿no es cierto? Y se describe, se describen las características, las estudiamos. Cuando ya no podemos ir más atrás porque no hay historia escrita, recurrimos a la geología, es decir, la estratigrafía costera, qué cosas nos puede contar. Y de eso les voy a hablar, de estas dos cosas les voy a hablar a continuación. ¿Qué trata de responder la historia? ¿Dónde puede ocurrir el próximo terremoto? ¿Cuándo puede ocurrir? ¿Y qué tan grande va a ser? Esos son nuestros principales objetivos a tratar de responder. Una ventaja que tenemos en Chile la historia escrita empieza en 1541 con la llegada de Pedro Valdivia. Pedro Valdivia es el primer español que realmente llega acá y se queda, y por lo tanto empieza a haber un registro continuo, al menos en Chile central.
Fíjense que ya vamos a tener 500 años de historia escrita, lo que es muy bueno, ¿no? Los biólogos saben lo importante que es tener una buena temporalidad. En el caso nuestro también. El problema es que los terremotos son geológicos y por lo tanto estamos hablando de miles, de cientos de miles de años, de millones de años. Fíjense que el registro que tenemos es el más largo de todo el continente americano, con el primer terremoto ocurrido en Concepción, en la ciudad de Penco, en 1570, y el último grande, ¿no es cierto?, también en el 2010. Cuando digo grande, cercano a 9, ¿no? Entonces tenemos harto, y eso es lo bueno. ¿Pero qué tenemos? Fíjense, acá nuestro trabajo consiste en ir al Archivo de Indias, en España, en Sevilla, donde los españoles, dentro de las pocas cosas buenas que hicieron, fue tomar toda la información administrativa de las colonias americanas y de las Filipinas y ponerlas en este edificio. Es increíble. Yo ingenuamente la primera vez que fui, recuerdo con mi primer Fondesit en el tema, yo dije, voy a ir una semana para allá y voy a revisar lo que haya. Bueno, hay 8 kilómetros de documentos puestos así, 8 kilómetros puestos así, 8 kilómetros de estante. Es increíble, es increíble. Mucha información hemos obtenido acá. Archivo de Indias de España, entonces, también el Archivo de la Nación en Lima. Ustedes saben que Chile era un territorio dependiente de Perú, y por lo tanto hay mucha información acá. También vamos ahí. También, por supuesto, el Archivo Nacional en Santiago, mucha información. Aquí tenemos que trabajar con los historiadores. Los historiadores son los que van y buscan, ¿no es cierto? Se dan el tiempo de leer el español antiguo. Y últimamente hemos trabajado mucho con los archivos religiosos. En este caso, ¿no es cierto?, Santo Domingo, pero todas las órdenes religiosas. Pensemos que los curas eran los que tenían el tiempo y tenían el conocimiento para poder escribir, ¿no es cierto?, y relatar lo que ocurría. Entonces, últimamente también hemos trabajado con bitácoras de balleneros europeos y de Estados Unidos que venían al sur de Chile principalmente, a la caza de las ballenas, y ellos tomaban la latitud, la longitud y lo que veían en el mar. Esto trabajando principalmente en Nueva Inglaterra, hemos encontrado bastantes cosas. Lamentablemente cada uno de estos dibujos que ustedes ven acá es una ballena cazada ese día. Era increíble la cantidad de ballenas que cazaban. Pero bueno, hemos encontrado alguna información. Como los terremotos que genera Chile producen grandes tsunamis que atraviesan todo el Pacífico, como ocurrió en 1960, piensen que en 1960 el terremoto generó un tsunami que atravesó todo el Pacífico en 24 horas, mató 60 personas en Hawái y 100 personas en Japón, y por lo tanto en Japón, que tiene una historia, nosotros pensábamos mucho más larga, pero en realidad ellos tenían muchas guerras intestinas. En realidad el mejor periodo para estudiar los registros japoneses es el del periodo Edo, entre 1603 y 1868. Hemos ido a Japón y trabajamos con colegas japoneses para estudiar entonces, buscar posibles efectos de terremotos chilenos en Japón. Hay un pequeño problema, eso sí. Este es el problema, ¿no? Incluso los japoneses no lo pueden entender porque es japonés antiguo. Entonces tenemos que lidiar con este tipo de información. Ok, y ese por el lado de la historia, y veamos un poquito qué hacemos con la geología costera. Y también la idea es responder las mismas preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde puede ocurrir el próximo? ¿Cuándo? ¿Y qué tan grande? Fíjense que esto es Tirúa, ustedes lo conocen los que son de Concepción, esto es al sur del Golfo de Arauco, el 2010. Fuimos 2 semanas después del tsunami allá. Esto está más o menos 1,5 kilómetros tierra adentro, en el río Tirúa, y podemos ver desde donde fue tomada la foto, es de donde está el mar, y podemos ver cómo esta pradera, donde antes andaban vacas comiendo, fue lavada por el tsunami, cómo todas las plantas quedaron en la dirección aguas arriba, pero si vemos con más detalle encontramos que entre las plantas hay también sedimentos. Fíjense aquí esta zona, gran cantidad de sedimentos sobre plantas aplastadas. Fíjense aquí, por ejemplo, hay una concha marina, es decir, tienen fósiles y microfósiles internamente, y vamos a ver lo que encontramos ahí en esa perforación. Pueden ver el suelo anterior al 2010 y pueden ver plantas sepultadas por la arena. ¿Qué hace el tsunami? El tsunami viene desde la costa, toma la arena, ¿no es cierto?, un flujo turbulento, y lo deposita hasta kilómetros tierra adentro. Si las condiciones son estables, esa arena se mantiene ahí
por mucho tiempo, se empieza a desarrollar un nuevo suelo y nosotros podemos ir a estudiar esas capas. Este es el modelo, por ejemplo, para 1960. Tenemos la condición, bueno, el terremoto, viene el tsunami, y el tsunami deposita una cantidad de arena, y posteriormente se genera un suelo que sepulta esa arena, ¿ya? En este caso es el tsunami de 1960. Nosotros buscamos en la estratigrafía, a medida que perforamos, buscamos plantas que hayan muerto producto del tsunami, como estas que están acá, ¿no es cierto? Esas plantas, en este caso unos juncos, que estaban en el suelo y fueron sepultados y matados, ¿no es cierto?, por el tsunami. Acá tenemos otro ejemplo, este es un bloque extraído desde abajo, podemos ver un suelo, esta es la planta actual, viva, ¿no es cierto?, pero es la misma especie, Juncus procerus, aquí, que estaba vivo para cuando ocurrió este tsunami. Esto en el sector de Maullín, al oeste de Puerto Montt, donde hemos estado trabajando. Entonces tomamos esas plantas y a través del radiocarbono las fechamos para tratar de entender cada cuánto tiempo esto ha ocurrido. Miren qué bonita esta estratigrafía, por lo menos a mí me emociona. No sé si a ustedes, no tiene por qué emocionarlo, pero aquí pueden ver el tipo de perforaciones que hacemos, esto también es en Maullín, y podemos ver que hay una capa de tsunami ahí, hay un suelo que se desarrolló posteriormente, después otra capa de tsunami, un suelo, otra capa de tsunami, un suelo, otra capa de tsunami, el suelo de 1960, el tsunami de 1960, y adivinen qué va a pasar en el futuro. Esto es muy bueno para convencer a la gente, cuando uno está allá, y a la gente de allá, del campo, por ejemplo, uno le muestra, y le dice, mire lo que ha pasado, ¿tá? Inmediatamente ellos, ¿no es cierto?, el awareness, inmediatamente dicen, pero esto entonces es repetitivo. Claro que es repetitivo, es así, ¿no? Se va repitiendo. Y ese es el tipo de registros que andamos buscando. Miren, incluso podemos preservar hasta la topografía antigua. Aquí hay 1000 años de registros de terremotos tipo 1960. Esto es 8 kilómetros tierra adentro desde el mar, por el río Maullín. Eso que ustedes ven ahí es el río Maullín, y hacia la izquierda está la bahía de Maullín. Bueno, tratamos entonces de fechar, como les conté, utilizando plantas fósiles, y lograr la recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo, siempre yendo más allá de lo que es el registro histórico. Ustedes saben que nuestros pueblos indígenas no tenían escritura, por lo tanto no sabemos lo que pasó el día antes que llegaran los españoles. Pero este tipo de herramienta es la que nos permite ir hacia atrás, ir a una escala de miles de años. Esto es lo que logramos, por ejemplo, para el segmento de 1960. Fíjense, la historia recién de 1960 termina acá, pero en los últimos 2000 años hemos encontrado que eventos similares a 1960 ocurrieron toda esta cantidad de veces. El primer terremoto registrado por nosotros ocurrió cuando, unos 70 años después que Cristo murió, por supuesto no había historia escrita aquí, solamente en otros continentes. Después en el año 350 aproximadamente, en el año 550 otro, en el año 800, en el año 1100, en el año 1300, y aquí enganchamos con la historia. De aquí para acá es historia. El primer terremoto grande que registraron los españoles en el sur de Chile fue en 1575, y los que fueron testigos del de 1960. Entonces esa es la idea. La idea es que este tipo de información le sirva a los geofísicos, a los que hacen modelos, para que traten de entender cuál es el comportamiento de la zona de subducción en esta zona. Simplemente contarles un caso que me emociona. Ustedes saben que el 2004 hubo un gran terremoto y tsunami en Sumatra, Andamán. El 2004 mató 250.000 de personas, y eso generó en nuestro grupo internacional de colaboradores de invitar a gente de allá a trabajar acá a Chile, porque allá en Sumatra, Andamán, este evento fue totalmente sorpresivo. Los terremotos que habían ocurrido antes habían sido pequeños terremotos y pequeños tsunamis. Y de repente, ¡pum!, ocurre esta gran catástrofe. Todos quedaron perplejos, tanto las personas de allá como los científicos. Entonces desarrollamos colaboración para que vinieran científicos de allá a Chile a estudiar nuestros registros para ver si ellos podían encontrarlo allá. Aquí les quiero presentar, no voy a tratar de mencionar el nombre de Wow, simplemente Wow. Ella es una geóloga de Tailandia, ese es el nombre, el que se atreve a pronunciarlo, ¿no es cierto? Y este es enero del 2006, es decir, un año después del terremoto de Sumatra, Andamán.
Y aquí pueden ver uno de los registros que tenemos nosotros en el sur de Chile, y pareciera que Wau está triste, porque Wau está diciendo, ¿cómo me gustaría tener esto? El problema es que en Tailandia, donde ella vive, hay un clima que es un clima tropical, y por lo tanto los registros no se preservan bien. Hay unos tremendos camarones que se meten y hacen hoyos hacia abajo, nos mezclan. Entonces ella estaba peleando por tratar de encontrar algo allá. Esto es enero del 2006, entonces Wau, triste, aquí viendo nuestra bonita estratigrafía en Chile, pero ella volvió a Tailandia y miren lo que encontró. Esto es Tailandia, el marzo del 2007, y encontró el mismo tsunami, suelo, tsunami, suelo, tsunami, suelo del 2004, tsunami del 2004. Bueno, este trabajo ella lo publicó en Nature el 2008 y recibió un premio de manos de la princesa de Tailandia, que es la ministra de Ciencia. Ahí está Wau, mucho más contenta, por supuesto, y ella se hizo famosa dentro del mundo científico porque fue la primera que decir cuándo, cada cuánto tiempo habían ocurrido los eventos allá. Bueno, ella demostró que el evento que ocurrió antes de Sumatra Andaman ocurrió en el año 1400, es decir, antes que los portugueses llegaran allá llevando la escritura occidental. Y que el anterior había ocurrido 500 años antes incluso, ¿ya? Ese es el tipo de trabajo que hacemos. Para terminar, mostrarles la fotografía acá de Puerto Saavedra, en la costa de Temuco, y la situación, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en esta fotografía cómo viene aquí el tsunami, probablemente es la segunda ola, fíjense, este es el pueblo, ¿no es cierto?, en 1960, ya la primera ola había llegado, ustedes pueden calcular la altura de la ola. Esto que está aquí en negro es la barra del río, ¿sí? Pero aquí pueden ver cómo viene quebrando el tsunami. Pueden calcular en base a ese árbol qué altura tiene eso. Lo bueno de la historia es que aquí toda la gente se salvó, en parte gracias a la tradición oral mapuche, que les decía, de hecho aquí, después personas que yo les mostraba esta foto me decían, aquí hay mapuche, por ejemplo, me indicaban aquí a esta persona, una persona mapuche que está ahí, y todos los de Puerto Saavedra abandonaron el pueblo y se fueron tierra adentro. Lamentablemente, olvidamos, el pueblo fue totalmente destruido, se salvó toda la gente, pero lamentablemente nosotros olvidamos muy rápido. Y es así como está el pueblo, ahora está el mismo pueblo en el mismo lugar, solo que ahora más grande y con más cantidad. Hay un problema del olvido y que nosotros tenemos como científicos la obligación de estarlo recordando este tema. Para terminar, la última diapositiva. Entonces, si entendemos el ciclo sísmico como procesos intersísmicos y cosísmicos, comparémoslos con el comportamiento de la sociedad. Miren lo que pasa si aquí en la horizontal tenemos tiempo y en la vertical tenemos interés social, y me refiero a interés social que todos estén hablando del terremoto, del tsunami, que las noticias estén todos los días, así como ahora están con el coronavirus, que estén constantemente que el terremoto, el tsunami. ¿Qué ocurre cuando ocurre un terremoto? El interés social es muy alto, pero rápidamente, con el tiempo, empieza a disminuir. Entonces, se empieza a hablar de otras cosas, de fútbol, de política, y se termina olvidando. Sin embargo, si en el otro eje graficamos la energía sísmica acumulada, ocurre todo lo contrario. Cuando se libera, después de este terremoto que ocurre acá, se libera, ¿no es cierto?, la energía, a medida que pasa el tiempo, empieza a acumularse progresivamente, preparándose para el próximo evento. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que cuando esté la energía más alta por acá arriba y el interés social por acá abajo, va a atacarnos, ¿no es cierto?, el próximo gran terremoto. Los que entendemos el ciclo sísmico y entendemos que mientras más tiempo pase, más posibilidades hay, tenemos la responsabilidad de llamar la atención a las autoridades, al público respecto a este tema. Ok, lo voy a dejar hasta ahí, creo que es suficiente. Gracias, Marco, súper interesante tu presentación. Muchas Súper gracias. didáctica además, ¿eh? Aquí hay harta gente que te está saludando, Alberto Aranea incluso dice saluda a Marco, siempre tan didáctico y entretenido sus presentaciones. Y es cierto, la verdad es que bastante, es fácil es más fácil comprenderlo cuando uno tiene buenos esquemas, así que súper didáctica en ese sentido.
Marco, te quería hacer antes de empezar con las preguntas, porque ya estas preguntas que tiene la gente acá, pero yo te quería hacer una pregunta que de inmediato me viene cuando uno ve tus resultados, y es, ¿han hecho ustedes, por ejemplo, estos estudios de los sedimentos a diferentes latitudes en la costa de Chile, como para ver si la velocidad de subducción de la placa es diferente? Sí, quiero decir, si, no sé, los terremotos en Valdivia son cada 200 años y a lo mejor en Concepción son cada 50 o cada 70. ¿Hay diferencia en la frecuencia de los terremotos a lo largo de la costa de Chile, producto de la velocidad con la que se va metiendo la placa? Ok, mira, es una súper buena pregunta porque quiere decir que entendiste muy bien el concepto velocidad, ¿no es cierto?, tiempo versus que se genere esto. Mira, las velocidades ya desde hace mucho tiempo se conocen, se han estimado mediante métodos geológicos, se han estimado las velocidades. Por ejemplo, en Chile, el promedio de velocidad a la que subducta la placa de Nazca abajo nuestro es de 6.6 centímetros por año. Es decir, así, 6 metros por siglo. 6 metros. Ahora, si tú acumulas 6 metros de tensión así, el slip o ruptura, ¿no es cierto?, va a tener, el desplazamiento tiene que compensar esa cantidad, ¿no es cierto?, para quedar de nuevo en cero. Eso es teórico, eso es teórico. Entonces las velocidades las sabemos bien, se saben relativamente bien, se han medido ahora con GPS. Si tú pones un GPS en Juan Fernández y otro acá en Valparaíso, ¿no es cierto?, puedes determinar a qué velocidad. En realidad usan Brasil como referencia, que está quieto, pero se puede estimar las velocidades. El problema es otro, es que no sabemos bien cómo se va acumulando la tensión, ni menos qué gatilla que se suelte, ¿ya? Además, hay otro problema, que pueden haber movimientos que no necesariamente son sísmicos, es decir, puede haber lo que se llama creeping, que puede haber un desplazamiento, pero muy lento, que demore muchos días incluso, ¿ya? Entonces la situación es bien compleja, y justamente lo que estamos tratando de hacer, primero saber si hay segmentos, por ejemplo, el segmento norte de Chile, el segmento centro, el segmento... Usualmente nosotros preferimos hablar, en vez de segmento, hablamos de segmentos que han roto antes. Es decir, nosotros ahora hablamos del segmento del Maule, ¿sí?, porque es un largo de 500 kilómetros que rompió el 2010. Hablamos del segmento de Valdivia, desde Arauco hasta Península Taitao, 1000 kilómetros. Pero no sabemos si realmente son segmentos que siempre están rompiendo así. Mira, a ver si me ven los dedos. Podría romper esto así, o podría romper así, mira. ¿Te das cuenta? Todas esas son incógnitas, y por lo tanto nuestro trabajo, lo que estamos haciendo es estudiar en otras partes, pero lamentablemente esto el registro se mantenga tan bonito como entenderán que las fotos que les mostré son las más bonitas, ¿no es cierto? En el fondo es un código de barras. Eso está dado por el clima, por ejemplo, de la zona de los lagos, ¿no es cierto?, y de los ríos, que se genera un suelo. Pero ¿qué pasaría en el norte? En el norte, ¿tú qué tienes en la costa? Tienes arena. Y viene un tsunami, ¿y qué te deja? Arena. Y después arena. Lo que llaman los gringos sand over sand. O sea, no ves nada. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, contra ese tipo de cosas estamos luchando. Estamos trabajando ahora en nuestro fondo actual, es de Chile Central, para hacer esto mismo en Chile Central, porque pensamos que hay una buena chance de que en Chile Central sea el próximo gran terremoto. Y me imagino, y me refiero a Chile Central como el segmento que quedó. Piensen que, miren, por ejemplo, aquí usando los mismos dedos. Si este es el norte para arriba, el 2010 rompió el sur, ahí. Después, el 2015, rompió el norte. Y Valparaíso, la zona de Valparaíso quedó entre medio de dos zonas de ruptura. Ahora, si están apretando ustedes, están generando tensión así, piensen qué pasa con los deditos que quedan ahí reteniendo todo. Hay algunos que piensan que quedan más estresados, ¿no? Todo ese tipo de cosas la estamos recién aprendiendo. Todo esto que les hablé de la tectónica de placas, chicos, para que lo tengan claro, fue aceptado científicamente en 1965. Antes se pensaban que los continentes estaban quietos. Entonces es una cuestión súper nueva, no es como la química o la biología que tiene cientos de años. Esto es muy nuevo. Antes que Fernanda pase la pregunta, que ella va a hacer la primera pregunta acá que tiene el público, solamente como para darle un marco, para darle una idea al marco de la cantidad de preguntas que se le vienen.
tiene más o menos como más de 9, 10 preguntas en lista. Entonces, eso te lo digo un poco como para que ojalá podamos responder todas y quizás seas bien acotado en la respuesta para que así no dejemos a gente fuera de las preguntas. ¿Te parece? Bueno. Súper. Fernanda. Vamos a partir con Constanza, que justamente está hablando de sedimentos. Ella pregunta, Constanza Enríquez, ¿de qué manera influye la presencia de sedimentos en el acoplamiento de placas y la posibilidad de acumular mayor energía al impedir o acelerar su destrave? Ya, no, ella se está refiriendo a sedimentos que están metidos dentro de la zona de subducción. Es decir, desde el mar está depositando acá y son arrastrados estos sedimentos hacia el interior de la zona de subducción. De eso, mira, va a ser corta la respuesta, hay todas las hipótesis, o las teorías, digamos. Hay algunos que dicen que ayuda a que se rompa más fácil, porque en el fondo lubrica. Hay otros que dicen que todo lo contrario, que genera más creeping, que se vaya suavecito, porque en el fondo está lubricado. Pero hay cuestiones de temperatura, hay que si se mete agua o no se mete agua, o sedimento. Lo interesante, por una parte, es que hay tanto por aprender todavía, porque todas esas cosas no están solucionadas al 100%. Marco, acá hay una de las primeras preguntas que tengo acá de Paula Soto, que dice, ¿qué quiere decir que un sismo se produjo en la zona de intraplaca? Ya, mira, dentro de las familias de terremotos que hay dos grandes familias. Uno que se llaman terremotos interplaca, que ocurren entre dos placas, como todo lo que hemos estado hablando en este momento. Pero los intraplaca son fallas que están dentro de una de las dos placas. Son trizaduras, por decirlo así, de las placas internas. ¿Ya? A eso se refiere con intraplaca. Fíjense que, muy cortito, los más comunes que tenemos en Chile son los interplaca, que son los más grandes, porque son muy largos, tiene toda la zona de subducción desde Colombia hasta Península de Aitao, 7.000 kilómetros de largo, ¿no es cierto? Y esos generan los terremotos más frecuentes en Chile, generan los más frecuentes, los terremotos más grandes, los tsunamis, por supuesto, porque es la que golpea, ¿no es cierto? Son los más frecuentes. Pero hay otro tipo de terremotos que ocurren dentro y que sabemos muy poco de ellos y que pueden ser muy peligrosos, como lo que ocurrió en 1939, que hubo en la placa subductada, hubo una ruptura intraplaca, y mató a 30.000 personas ese terremoto, mucho más que el del 60. Qué interesante. Tenemos, varias preguntas, como decía Pablo Morales, pregunta aquí sobre el extremo sur, de hecho. En el caso de los terremotos ocasionados por el desplazamiento a la falla transformante de Magallanes, solo se conocen 2 eventos sísmicos mayores a 7,5, separados por 70 años, tomando en cuenta su baja sismicidad de mediana magnitud. ¿Es posible que el peligro sísmico sea alto en el próximo tiempo? Ya, eso es uno de los debes en Chile. No sabemos nada de lo que pasa con la placa antártica. Al sur de Taitao está la placa antártica metiendo. Lo que sí sabemos que es más lenta. Me parece que son 2 o 3 centímetros por año contra los 6,6 centímetros por año en la placa de Nazca. Tampoco sabemos muy poco de las intraplacas que ocurren, que hay, porque no tenemos historia. Esa zona fue muy tardíamente colonizada, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1800 recién en forma permanente. Entonces deberían hacerse este tipo de estudios. Pero lo que aprendimos con Sumatra Andaman, la gran lección de Sumatra Andaman fue no subestimes tu zona de subducción. ¿Por qué? Porque la placa ahí es lenta, ahí no ocurrían grandes terremotos en tiempos históricos, pero nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, con la catástrofe que ocurrió, que había que tener cuidado. Es decir, no porque sea lenta la subducción o porque haya poca actividad implica que no van a haber terremotos. Perfecto. Mira, acá Francisco Acuña pregunta, ¿qué condiciones específicas deben cumplir los sitios para realizar excavaciones y poder datar eventos? Ya, bueno, mira, la verdad es que yo tengo colegas, como el director de mi núcleo, que siempre me reta, porque yo vuelvo a trabajar siempre al sur. Pero lo que pasa es que es tan bonito y el registro es tan bueno, ¿ya? Tienes mucha materia orgánica, tú sabes que en el sur se genera suelo rápidamente, hay muchos árboles, hay muchas plantas, y por lo tanto necesitas ese tipo de clima. De hecho, lo que hice cuando estuve en Estados Unidos trabajando con mi profesor, justamente en un clima muy similar, lo que se llama Cascadia, en el norte en Oregon, estado de Washington, British Columbia. Es un clima muy similar al de Valdivia, digamos, de la zona valdiviana.
Y lo que tiene que ser un ambiente sedimentario, es decir, que la erosión no esté funcionando. Es decir, un río, por ejemplo, ¿por qué no hay al río Aconcagua, me dicen? Claro, porque el río cuando crece arrastra material, ¿no? Tiene que ser, entonces usualmente los mejores resultados los hemos obtenido en marismas, La gente de Valdivia sabe lo que estoy hablando cuando estoy hablando de marismas, ¿no es cierto? O humedales, lugares muy tranquilos, donde hay mucha sedimentación, mucha materia orgánica, y que si llega algo abruptamente, va a quedar ahí guardado. Marco, acá hay una pregunta, cuando estabas explicando tu trabajo con los registros de España. Claude Galás pregunta, en España, me imagino en ese entonces, ¿se conocían o estudiaban terremotos del tipo que ocurrían en América? Es una pregunta eso. ¿Cómo los interpretaban los historiadores? O sea, ¿qué tan entrenados estaban para estos registros que estaban escribiendo? No entendí bien la relación. En España... Claro, se generó esta pregunta justo cuando tú estabas contando de que fuiste a España y estuviste en los archivos, sobre todo estos registros históricos que hay sobre los terremotos en América. Entonces, quienes escribieron eso se formaron en España. ¿Había en España en ese entonces un estudio sobre terremotos, etcétera? ¿Estaban entrenados como para interpretar o eran más bien anecdóticos? Lo que hay en España son crónicas, es decir, no son estudios, son las crónicas, son las cartas. Por ejemplo, yo he visto cartas de Pedro Valdivia, firmadas, o sea, escritas. Entonces ellos son reportes. Le decían al rey, se nos cayó la iglesia que habíamos hecho en Concepción porque hubo un terremoto con ciertas características, es decir, en la materia bruta. Las interpretaciones son las que tenemos que hacer nosotros, primero leerlo. Entonces no es que haya un estudio historiográfico allá. Lo que sí es interesante es ver cómo españoles que vinieron en el siglo XVI y XVII acá, imagínate, España es una zona tranquila sísmicamente, y donde se vinieron a meter los españoles, en Castilla principalmente, venían para acá y se encontraron con estos tremendos terremotos que eran un acabado del mundo. Entonces es muy interesante ver cuando ellos describen cómo describen el acabo de mundo, y cómo le dan toda una orientación religiosa, por supuesto, que es con la que siempre estamos peleando nosotros, porque nosotros queremos sacar la parte científica. Pero que se quede con esa idea, es decir, que en España lo que hay es la materia prima. Son simplemente reportes escritos en el siglo XVI, siglo XVII. Y no soy yo el que trabajo, son historiadores de los proyectos. Yo fui una sola vez y fue suficiente. Marco, vamos a ir aquí intercalando diferentes tipos de preguntas. Acá, Sí, por favor. acá hay una persona que está preguntando justamente por lo de Valdivia. Sonia pregunta que, bueno, mañana se están cumpliendo justamente 60 años del gran terremoto de Valdivia, y por los años transcurridos es esperable un nuevo terremoto para Valdivia. ¿Qué factores podrían gatillar un terremoto en esta zona? ¿En Valdivia? Sí. No, mira, justamente lo que muestran nuestros estudios, que esa zona, estamos hablando de terremotos tipo 1960, o sea, 9 para arriba, ¿no es cierto? 9 para arriba. Lo que hemos visto justamente con esa secuencia que mostré en una diapositiva, si se acuerdan, que empezaba en el año 100, es que en promedio los terremotos en Valdivia, en la zona de Valdivia, en amplio sentido, no Valdivia la ciudad, ¿no? Estamos hablando de Península de Arauco hasta Península de Taitao, 1000 kilómetros. Chiloé, por ejemplo, está metido también ahí. Ocurren en promedio 300 años. Y lo que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tú, para acumular lo que se movió durante 1960, que fueron hasta 40 años, de acuerdo al trabajo de Barrientos, ¿no es cierto?, de Sergio Barrientos, 40 metros, tú necesitas mucho tiempo para juntar esos 40 metros a medida que se deforma. Entonces no puedes tener terremotos grandes en poquito tiempo, porque tú vas así y se mueve ahí nomás. Necesitas mucho tiempo, porque tenemos una velocidad que suponemos que es constante, de la convergencia de placas. ¿Se da cuenta? Entonces hay una relación entre la velocidad de las placas, qué tan pegado está esto y qué tanto acumula. Entonces yo, en mi opinión, en Valdivia, en el segmento de Valdivia, no debería ocurrir un terremoto hasta más de 200 años, un terremoto similar al de 1960. No estoy diciendo que pueda haber un 8, o como el que ocurrió en Chiloé no me acuerdo qué diciembre, ¿no? Claro. Algo. Esos son normales, digamos, es parte de estamos hablando de los megaterremotos, se necesita mucho tiempo. Ahora, lo que sí genera es un problema serio para donde no ha ocurrido uno como el del 60. Chile Central, por ejemplo. Es decir, ha pasado mucho tiempo en que no ha habido uno grande. Y eso es lo que tememos ahora que ocurra.
Marco, una pregunta también, algo que surgió durante el conversatorio con Andrés Tazara. Pregunta Paula Soto, ¿habrá alguna relación del campo magnético con la sismicidad? Mira, yo he leído de efectos de la luna, de las mareas, de la posición de los astros, posición del sol, del comportamiento de las hormigas, de los elefantes, de todo. La verdad es que no sabemos. Entonces, por eso hay tanta oferta, ¿te das cuenta? Y por supuesto, todo tiene sus justificaciones. Hasta donde yo sé, científicamente no hay nada probado con respecto al magnetismo, ni a la presión atmosférica, ni al clima, ni al sol. Porque cuando han tratado de hacerlo empíricamente, hacer experimentos con respecto a eso, no funciona. Marco, acá están haciendo alguna pregunta así bien concreta. Yo sé que es difícil de contestar, pero acá Cristian Canales pregunta, ¿cuándo se viene el próximo megaterremoto en zona centro-sur o norte de Chile, según las predicciones actuales? A ver, centro-sur, bueno, mira, cuando los periodistas me preguntan, profe, ¿dónde va a ser el próximo terremoto? Yo le digo, mejor le cambio la pregunta, le voy a decir dónde no va a haber un gran terremoto. Y afortunadamente, ¿no es cierto?, para los penquistas, esa zona ya rompió el 2010. Entonces necesitamos tiempo. Asumamos que se liberó toda la energía, que quedó así la placa. Entonces necesitan otros 100 años para juntar de nuevo. ¿Dónde puede ocurrir? Donde no ha habido lo que se llama la gap, ¿no es cierto? Gap sísmica le llaman, también está el concepto de que mucho tiempo que no ha ocurrido uno. Mira, para nosotros, bueno, en el equipo de ciclo tenemos la preocupación con Chile Central. Y me refiero a Chile Central, la zona entre la ruptura del 2015 y el 2010. ¿Por qué? Porque quedó metido solito entre dos rupturas ya, es decir, la parte del norte rompió, la parte del sur rompió, quedamos nosotros aquí en Valparaíso sin romper. Y primero, hay unos estudios hechos por Matías Carvajal en su tesis de doctorado, justamente haciendo el doctorado en Concepción, en que él está proponiendo que lo que queda por liberar es justamente la parte superficial, como que habría liberado la parte profunda, pero la parte superficial no se ha liberado, y esa es muy tsunamigénica, porque está muy profundo debajo del mar, y entonces esperaríamos un gran tsunami. La verdad es que yo tengo mi casa todo asegurado, esperando en cualquier momento. Yo dejo mi departamento y bajo la tele, siempre, y siempre estoy preocupado de juntar agua, del generador, porque yo pienso que en el mediano plazo debería haber un gran terremoto, o por lo menos un terremoto tsunamigénico en Chile Central. Ahora no te puedo decir cuándo, puede ser mañana, o puede ser en 20, no me atrevería a decir más de 30, pero por ahí va la cosa. Marco, quizá una pregunta un poco personal, ya que estabas hablando de eso. ¿Cómo eres tú durante un temblor, terremoto? ¿Estás como inmediatamente, ya tu mente científica está registrando cosas, estás anotando, o actúas como un ser humano cualquiera, se va a poner a la puerta y después te pone a analizarlo científicamente? Mira, yo no sé si debería reconocer esto que voy a reconocer. Mira, con todos los problemas que por supuesto genera un terremoto y todo, pero la verdad es que estudiando estas cuestiones a uno le gusta que ocurran. No lo están grabando esto, ¿no es cierto? Sí. Todo está quedando grabado. Entre nosotros no. Mira, la verdad, por ejemplo ahora, antes que empezáramos a conversar, hubo un temblor y acá arriba donde yo estoy, mi casa es de madera y se movió mucho. Lo que pienso es que se estará viniendo el próximo, eso, porque mira, sabemos más o menos cómo se empiezan las rupturas. Entonces todos los temblores que ustedes sienten que son pequeñitos, son pequeñas rupturas, son pequeños movimientos, ¿no es cierto? Algunos le llaman que asperezas se van rompiendo, pero lo que no sabemos es qué detiene que pare ahí. ¿Por qué ese terremoto, por ejemplo, recién fue 4,6 y no siguió creciendo? No lo sabemos. Tampoco sabemos por qué siguen convirtiéndose en un gigante. Tampoco lo sabemos. Entonces, lo que siento es que empiezo a esperar, porque yo digo, esto se va a empezar a romper y va a seguir y va a seguir y se va a convertir en lo que estamos esperando, en este caso para Chile Central. Marco, estoy revisando aquí algunas de las preguntas porque hay algunas que ya se han respondido, pero me parece que esta no la hemos tocado. Rocío Castillo me dice acá, ¿cuáles considera que son los principales retos que se enfrentan al estudiar depósitos de tsunami en sitios tropicales sin antecedentes históricos de sismos mayores a 8.5, ni grandes análogos modernos? La UAU, después de lo que pasó en Sumatra Andamán, en Tailandia, gran cantidad de muertos, pues todos han visto los videos, no quería yo mostrar videos ni cosas de esas, se lo encuentran
el problema de los ambientes tropicales es principalmente los manglares, ¿ya? Es decir, en la costa hay mucho manglar. Y el manglar, ustedes saben, son árboles, ¿no es cierto?, que tienen las raíces muy profundas y que hay mucha biota. Entonces, lo que hace la biota, los burrowers, los que hacen hoyos, perforan, los mezclan. Entonces, miren, después que ocurrió el desastre de Sumatra Andaman, pero miles de científicos, y no exagero, miles de científicos de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, fueron a estudiar eso, porque todos querían saber cuándo fue el anterior. ¿Cuándo fue el anterior? O sea, esto cada cuánto tiempo ocurre, cada 1000 años, cada 10.000 años, cada cuánto tiempo ocurre. Y se encontraron con ese problema, que las condiciones tropicales son pésimas para el registro, así como en el caso nuestro las condiciones templadas. La pluviselva valdiviana, por ejemplo, nos ha dado muy buenos resultados. Las partes tropicales tuvieron muchos problemas. Finalmente, Wow, ¿dónde encontró? En una planicie arenosa con beach ridge, con cordones litorales. Y entre medio de esos cordones litorales hay depósitos que ella encontró. Y ella fue la primera que pudo decir cuándo en realidad ocurrió el anterior. Y estoy muy orgulloso de decirlo, que fue gracias a lo que aprendió acá en Chile. En Chile, ¿ya? En Chile ella vio lo que hacíamos, ya vio lo bonito que eran los depósitos que existen acá en Chile, y ella volvió a Tailandia y publicó el primer reporte de la secuencia de terremotos allá. Perfecto. Marco, yo creo que ya vamos como cerrando una pregunta antes de que pasemos a la sección final que va a tomar Cristian. Justamente como terminaste también tu presentación, el trabajo que hizo tu mentor, Brian Atwater, en el Pacific Northwest, ahí en la zona de oeste de Estados Unidos, cambió mucho la manera en que pensaban sobre la ciencia y sociedad. O sea, ahí hasta cambiaron las aseguradoras de edificios, como hubo un gran revuelo por todas las predicciones que hizo. ¿Cómo crees que aquí en Chile hemos o no hemos aprendido las lecciones después del 60 y después del 2010? ¿Y hay interacción entre los científicos y las autoridades como que significativamente muestren de que estamos dirigiéndonos a estar un poquito más preparados? Chuta, sabes que súper bueno el punto, porque en realidad lo que pasó en Cascadia, mira, en Cascadia, te insisto, es Oregon, Norte de California, Oregon completo, estado de Washington y British Columbia, Canadá. Ahí hay toda una zona de subducción por una placa que se llama Juan de Fuca, que se mete debajo, ¿ya? Entonces, ahí el poblamiento blanco se hizo en 1850, más o menos, 1850. Y ellos pensaban que los terremotos solamente ocurrían en el sur, en la falla de San Andrés, en California. Y ellos siempre pensaron que estaban libres de eso. ¿Por qué? Porque la placa era muy rasca. Era una plaquita chiquitita, era una placa miserable que se llama Juan de Fuca, que se mete ahí. ¿Y qué ocurrió entonces? Que trabajo geológico hecho por Brian y otros, ¿no es cierto?, descubrieron que sí hubo un terremoto muy grande, similar al de 1960, y por eso Brian vino para acá cuando yo era estudiante, ¿no es cierto?, estudiando, y finalmente todos se pusieron de acuerdo, los científicos, que sí existió en el año 1700, un gran terremoto que también generó un tsunami que llegó a Japón, los escritos japoneses lo registraron, etc. Súper bonita esa historia. Les recomiendo el Tsunami Huérfano, de Orphan Tsunami. Es un libro que escribió Brian y está en PDF libre en la internet. Muy bueno, se cuenta toda esa historia. Mira, yo estuve allá justamente, fui en dos momentos para allá. Fui en 1995, cuando esto recién se estaba destapando la olla, y después fui el 2000, cuando ya vi cómo se estaban aplicando la cuestión. Los puentes los protegieron, los forraron, los pilares los forraron en hierro, las bibliotecas antiguas les pusieron sistemas de viga. Vi cómo cambiaron los planes de las escuelas básicas para enseñarle a los niños, cursos que les enseñaban lo que era un terremoto. Oye, un cambio brutal, ¿ya? O sea, realmente, y todavía no ocurre, y tiene que ocurrir, está pendiente. Piensan que en cualquier momento puede ocurrir, no ha ocurrido, pero están súper preparados, ya, ok. Chile, por otra parte, tuvo el terremoto más grande en la historia de la humanidad, 1960, en la zona de subducción nuestra. Pasan 50 años después, viene el 27F y nos pilla como nos pilló. ¿Cómo salió todo el 27F? Mal, todo mal, todo.
Incluso la comunicación de los científicos con los organismos técnicos del Estado. Incluso eso, mal, todo mal, mal, mal. No digamos solamente el CHOA, solamente la ONEMI, no, todo mal. ¿Cómo puede ser eso en el país donde tú sabes que, fíjate que los gringos están infiriendo a través de ciencia de que ocurrió uno y que va a ocurrir uno por lo tanto? Porque si algo ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el futuro, seguro. Y esa secuencia que les mostré de Valdivia lo muestra, ¿no es cierto? De Baujin la muestra. Pero, ¿qué pasó? El 2010, con todo el costo en vidas que tuvo, con todos los problemas que hubieron, ¿se acuerdan del fax? Que el fax sí, que el fax no, que en inglés, que la persona no sabía, que el técnico era técnico y no era un simbólogo, que la presidenta Bachelet estaba ahí con políticos alrededor y no había ningún científico, todo eso que conocemos. Pienso que las cosas han cambiado en Chile. Después del 2010, mi impresión personal, como tú sabes, nosotros en la universidad podemos hablar abiertamente, afortunadamente todavía, han cambiado. Es decir, yo veo a un CHOA mucho más interesado de acercarse a la ciencia y generó un grupo que es el grupo de expertos en tsunami, que nos juntamos cada cierto tiempo. Veo que tratan de mejorar sus protocolos constantemente, que hay mucha más coordinación con la Unión. Ahora ya no hay un teléfono satelital sin pila, sino que ahora hay muchos sistemas redundantes, ¿ya? Eso lo veo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es el montón de preguntas que no pude contestar. Hay mucho desconocimiento respecto al tema, pero a medida que se va aprendiendo pasito a pasito, los sistemas tienen que irse modificando. Entonces tampoco no, porque los sistemas técnicos tengan los mejores instrumentos, los mejores mareógrafos, los mejores GPS, eso no implica que vamos a dejar estático nuestro sistema de reparación. Tiene que ir evolucionando. Por ejemplo, antes se hablaba simplemente de ruptura. Ahora estamos hablando, ¿qué? ¿Es ruptura profunda o ruptura superficial? Eso es una tremenda diferencia en temas de tsunami. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que ir modificando. Entonces, no pueden bajarse la guardia. Ese es como el mensaje, digamos. Si se baja la guardia, puede ocurrir el otro y pillarnos de nuevo por sorpresa. Pero estamos mejor. Estamos mejor que en 2010, pero podríamos estar mejor todavía y ir evolucionando constantemente. Marco, gracias por la respuesta. Por la respuesta a todas las preguntas. Acá hay varios comentarios de muchas personas agradeciendo el detalle en poder responder cada una de ellas. Y te paso el dato de que estoy mirando aquí en los comentarios, ¿eh? Que no eres el único que le gustan los temblores. ¿Eh? Aquí Vladia Luna dice, a mí también me gustan los temblores, no sé si los terremotos, sí, los temblores, porque dice, me hace sentir que somos parte del movimiento de la Tierra, que estamos básicamente en un planeta que está vivo. Oye, Marco, y nosotros ya casi al terminar el programa siempre tenemos al final una sección que le llamamos el lado B, el científico, porque también pensamos que es importante que la gente también conozca un poquitito más allá de la vida personal, ¿no es cierto?, de los científicos, que uno siempre se imagina que es ciencia y familia, familia, ciencia y nada más, pero muchas veces también hemos encontrado una gran diversidad. Conversar, bueno, tú conoces bien el Andrés Tazara, nos contó de su pasión por la música, su banda de rock que tiene, Matras Penta, otros nos han hablado de... ¿No me estás escuchando? ¿Me escuchas ahora? Parece que hay un problema con el audio. Marco, ¿me escuchas? Alcanzó a durar al menos la presentación. Alcanzó a durar la presentación, pero Sí. parece que no. Déjame ver si podemos interactuar ya, porque ya estamos en la etapa final, Sí, en sí. la parte por el chat. Bueno, que estaba conversando de que la mayoría de nuestros invitados tienen algún lado B, ¿no es cierto?, en el cual se apasionan por alguna actividad. Y en el caso del Marco pasa algo bien especial, que él es un apasionado por la restauración de antigüedades. Mira qué interesante. Sí. La historia en todos sus formatos. Exacto. Entonces, vamos a ver si le llega al chat y lo podemos escuchar a él y que nos cuente un poquito de eso. ¿Puedes hablar? ¿Puedes, Marco? Ahora sí, ahora te escucho. Ahora te escucho. Estábamos conversando justamente que en la parte final del programa, que siempre tenemos esta parte del lado B de los científicos, que parece que te la queríais saltar. Que yo creo que estáis diciendo que no tenía audio porque no queréis contarla. El lado B no es peligroso, pues.
Oye, no, pero qué bueno que hubo hartas preguntas, súper bonito, qué Sí. bueno. Entonces lo que te estaba contando es que cada programa nos encontramos con eso que igual es interesante, porque yo encuentro que es entretenido que la gente sepa que los científicos hacemos cosas, no solamente investigamos y nos dedicamos a nuestra familia, sino que también muchos están vinculados con arte, música. Yo les contaba el caso de Andrés Tazara recién, de que tiene su banda de rock. Hablábamos la semana pasada con alguien que se dedicaba a la horticultura. Otra semana había alguien que, no sé, que le gustaba el heavy metal, por ejemplo. Tuvimos también alguien... y en tu caso, ¿no es cierto? Estuvimos averiguando que, por ejemplo, tú tienes una de tus pasiones, la restauración de antigüedades. ¿Nos puedes contar brevemente de dónde nació eso y cómo se genera ese link con esta actividad? Mira, a mí siempre me ha gustado el ser maestro chasquilla, ¿ya? O sea, tengo mi taller y cosas, y realmente las pocas veces que tengo tiempo para dedicarme, si encuentro algo en los cachureos, por ejemplo, lo trato de arreglar. Por ejemplo, mi orgullo es un gran molino para moler café, pero gigante así, ¿ya? Antiguo. Entonces me preocupo de, qué sé yo, sacarle el óxido, de pintarlo. Me gusta mucho el maestreo, ¿ya? En la casa yo arreglo todas las cosas, pero me gustaría tener más tiempo. Pero la verdad es que también esto por ejemplo, en mi trabajo tengo que leer harto de historia, por ejemplo. Y la verdad es que en el fondo mi trabajo no es mi trabajo, sino que es mi hobby en realidad. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, si en el fondo a uno les gusta la cosa. Entonces, en el fondo, cuando te preguntan un hobby, la verdad es que yo soy súper nerd en ese. Mi señora siempre me alega lo mismo, ¿no es cierto? Que estoy siempre metido en lo mismo, que transmito en lo mismo. Mis amigos son los gringos con los que trabajamos, ¿te das cuenta? No tengo amigos fuera del ambiente. Es refome eso. Entonces, las pocas veces que puedo hacer algo, hago algo con las manos. Trato de hacer cosas con las manos, lo que sirve mucho para trabajar en terreno, como tú sabrás también. Hay harto siempre que arreglar en terreno, siempre hay problemas, que el motor, el freaborda, qué sé yo. Eso, pero en general lo que me apasiona es realmente lo que hago. Es decir, leer de terremotos antiguos, la cosa de las excavaciones, eso. Trabajo con las manos, algo bien en común con Fernando, ¿no es cierto? Sí, yo hago escultura además de hacer el trabajo de investigación biológica y de repente el salirse de la cabeza y aterrizarla a las manos hace que se produzcan otro tipo de pensamiento, idea. Es muy interesante. Tú estás trabajando con la historia también, porque si es restauración, es el mismo tema, pero... Sí. Es necesario cambiar de tema, el hecho de estar siempre sentado frente al computador también, el pararse, el hacer cosas, el moverse, es necesario, o sea, debería ser obligatorio que en realidad nosotros en nuestro trabajo tengamos una actividad aparte. Pero lo que pasa es que nos emociona esto en realidad. A mí por lo menos yo vibro, la verdad es que yo me emociono con esto. Por eso le decía, ¿cierto?, a Cristian que podía pasar yo todo el tiempo hablando, que soy súper peligroso. Oye, pero sí, sobre todo ahora en época de pandemia, nosotros que tenemos que estar en cuarentena en la casa, se hace importante eso de tener como una actividad paralela. Si no, los que somos tan apasionados por la ciencia, nos despertaríamos y estaríamos metidos en el computador todo el día. Y a veces es bueno como desconectarse y, no sé, agarrar una guitarra o escuchar música o hacer algo diferente, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido muy interesante esta presentación. Hemos tenido un público interesado que, de hecho, siguió haciendo preguntas, así que si en algún ratito tienes, como para que le eche un vistazo, de repente se arman conversaciones interesantes entre los mismos espectadores, que esto queda grabado, así que también quienes no lo pudieron ver o llegaron más tarde, pueden verlo completo, queda en el núcleo Millennium Museums aquí en el Facebook. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones a ustedes, súper buena iniciativa, y que haya gente fantástico en estos tiempos. Así que en realidad para ustedes una muy, muy buena idea. Feliz de haber estado acá con ustedes y sentir la respuesta de la gente. Oye, no, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Además fue un placer conversar. Yo parece que no habíamos tenido el placer de vernos en persona. No. Y bueno, desde ya, cuando vuelvas para acá a una de tus almas mater aquí a la U de Conce, a ver si te hace un tiempo y nos tomamos un café para conocernos cuando pase toda esta cuarentena y todo y podamos volver nuevamente a saludarnos. ¿Ah?
Así que un placer, ha sido, la gente agradece también toda la forma didáctica en que has explicado, ha sido realmente muy entretenido y te lo agradecemos un montón. Así que gracias, Marco, Ya. y voy a dejar a Fernanda un poco para el cierre y contarnos un poco de la invitada que vamos a tener la próxima semana. Sí, la próxima semana vamos a seguir variando nuestras temáticas y vamos a estar hablando de la luz, lo que encuentro realmente fascinante, contaminación lumínica, el lado oscuro de la luz, junto al ecólogo de playas de arena, el doctor Cristian Duarte, que también es investigador del Núcleo Milenio Mussels. Así que los dejamos desde ya invitados. Agradecemos a todos los que han participado hoy día, especialmente siendo feriado, aunque ya no se nota tanto la diferencia. Pero igual todos los que estuvieron, y vayan desde ya preparando sus preguntas. Este tema es bastante interesante, cómo afecta no solamente al ser humano, sino que obviamente toda la ecología costera, así que los esperamos. Ok, muchas gracias a todos. Yo aprovecho de despedirme por aquí mismo de Marcos, despedirme de Fernanda, despedirme de todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo jueves acá en Quédate en Casa y Conversemos de Ciencia. Para terminar, los dejo ahí con una canción que quizás está súper relacionada con lo que escuchábamos, sobre todo, y que me trae muchos recuerdos de mi ciudad natal, de Valdivia, y ese tema Valdivia 1960. Chao a todos, que estén bien. Chao, chao. De batería. Conectado a iPhone. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. Era el otoño, años 60, la muerte en bote bajó al mar. Valdivia amaneció temblando, se despertó lloviendo, se levantó llorando. Fue cierto, o tal vez un mal sueño, o una pesadilla, tan solo un mal momento. Mi ciudad se dio ante la muerte, sus casas y sus bosques, su industria y sus fuentes. Se apagó el canto de las aves, el sueño de los hombres, el ronquido maternal de los lanchos.